Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Guille y Josefina, por aceptar la invitación. Les recuerdo que estamos en la clase de empresas familiares. Por motivo de la vuelta a clases presencial, nos pidieron poder grabar una clase para que los alumnos, las alumnas las puedan ver en cualquier momento que tengan disponible. Así que mi idea fue para esta clase invitar a dos colegas que estimo mucho, que quiero mucho, que los conozco y la verdad que están trabajando conmigo en otros ámbitos. Así que para mí es un honor presentarles a Josefina Marras. Ella es counselor, es coach y está terminando una licenciatura en Ciencias de la Familia. Y por el otro lado a Guillermo Martín, también counselor, especializado en laboral, ingeniero electrónico, si no me equivoco, y con muchos años en empresas. Ambos tienen muchos años en empresas, así que van a hablar un poquito de su recorrido también. Así que les agradezco. Vamos a hacer un coloquio, un conversatorio sobre empresas familiares. Veamos qué es lo que pueda surgir de este tema. Les doy la palabra para que se puedan presentar. Recuerden que esto es para alumnos de tercer año de la materia de counseling en ámbitos organizacionales y comunitarios. Bueno, muy bien. Empiezo, Guille, Dami, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio. Bueno, bien, como ya me presentaste, María Josefina Marras, soy consultora psicológica, counselor, coach ontológico, y también estoy cursando la licenciatura en Ciencias de la Familia. Muchos años de trabajar en las organizaciones, en el ámbito laboral, con personas a cargo, con equipos, formación de equipos. Así que, bueno, gracias por la invitación y esperemos poder aportar para esta carrera que estás llevando a cabo. Muchas gracias. Guille. Ok, bueno, Guillermo Martín, sí, como decía Damián, soy counselor, y también tengo una formación en coaching organizacional, y el tema, bueno, nada, arrancamos de una. Dale, arranca, a ver, ¿qué tenés para decir, para contarnos? Claro, digamos, a veces hablamos de empresas familiares y pensamos que son la excepción, ¿no? Y muy por el contrario, la enorme mayoría de las empresas son pymes y la enorme mayoría de las pymes son empresas familiares, ¿no? Entonces, por eso es importante tener idea de qué es lo que pasa en una empresa con estas características, ¿no? Que lo que tienen de particular es que tienen como mínimo, ¿no?, dos subsistemas, ¿no? Es decir, por un lado está el sistema familiar y por el otro está el sistema organizacional, digamos, ¿no?, de la empresa o de la organización que se trate. Y como hay empresas familiares de todo tamaño, también podemos encontrarnos otro subsistema, que es el de los propietarios, ¿no? Puede ser que haya accionistas en esa empresa que sean o no familiares, además. Ajá, sí. Bueno, se da este tema de la particularidad de tener roles superpuestos, digamos, ¿no? De repente porque pueden ser socios dentro de la empresa, pueden ser gerente y empleado dentro de la empresa, pero a su vez tienen una relación, un vínculo familiar que lo hace especial esta manera de relacionarse y también le da ciertas ventajas y por otro lado los complica, ¿no? Entonces, un poco así como para tener idea de qué tipo de organización estamos hablando, ¿no? Como para ir contándole acá a los estudiantes de qué estamos hablando cuando hablamos de empresas familiares, ¿no? Claro. Hablaste de ventajas y complicaciones, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes que pueden surgir como ventajas y complicaciones en este tipo de empresas familiares?
A mí se me da por pensar, en cuanto a las desventajas, estas cuestiones también que son muy típicos de las familias, en cuanto al sistema de comunicación, ¿no? Y el sistema de jerarquías, y aceptar estos sistemas de jerarquía. En las empresas familiares, como en todo sistema familiar, también existen los mandos, en una familia está el padre, la madre, y en las organizaciones familiares se da un sistema muy, muy parecido. Y se pone en juego también lo que es la comunicación, se pone en juego muchos roles en cuanto al mandato, en cuanto a ver esto de que estas figuras de autoridad en una empresa familiar, que puede estar dado por el padre en un rol de director, y que quiera delegar luego en un hijo la continuidad y garantizar esta empresa familiar, y que un hijo de pronto se encuentre parado diciendo, yo quiero otra cosa para mi vida, no quiero esto, no quiero continuar en la producción de la fábrica de guantes de látex, quiero hacer otra cosa, quiero ir a tocar la guitarra. Bueno, ¿qué pasa con esto, ¿no? Con esta comunicación y con lo que le pasa desde lo vincular también? También nos podemos pensar desde ese lugar. Tocaste dos temas muy interesantes, que uno es la comunicación, que me parece que es una problemática que hay tanto a nivel familiar como organizacional, y el otro tema es el traspaso generacional, ¿no? Cuando llegó la hora de hacer el traspaso generacional, o pensarlo, planificarlo. Entonces mi pregunta es, vamos primero por la comunicación, si les parece, porque en mi experiencia, yo trabajé en estas últimas dos empresas, trabajé en una empresa que era una empresa española que tenía una sucursal acá en Argentina. El director acá de la sucursal de Argentina, su esposa era abogada, y cada tanto venía a la organización, a la empresa, a realizar trabajos. ¿Y qué pasaba? Hablando de esto de comunicación, se notaba cuando ellos peleaban o habían tenido problemas en casa, porque ella entraba a la organización, saludaba a la recepcionista, y la oficina del director estaba ahí nomás, al lado, a la izquierda de la recepcionista. No, ella entraba, saludaba a la recepcionista y se iba para las otras áreas, administración, los técnicos, y por ahí recién al final del día iba y hablaba con el director, que era su esposo. Era su esposo. Hablaban, los gritos se escuchaban por toda Avenida Lem, pero se hacía notar mucho. ¿Por qué? Porque cuando esta señora venía a la organización, nos saludaba y demás, se quedaba trabajando en escritorios vacíos del área administrativa, y muchas veces nos pedía a nosotros, che, ¿le podrás decir a mi marido que me mande tal mail, o que le pregunte tal cosa a tal persona? Entonces terminábamos siendo como mensajeros para pedirle cosas a su marido, que estaba ahí nomás a 20 metros, o el teléfono lo tiene al lado, lo puede llamar al interno tranquilamente. Entonces generaba toda un compromiso, una situación muy, muy, muy tensa, que no sabías para dónde disparar, ¿no? Esa es una experiencia que tengo. ¿Sabés que me quedaba pensando esto que dijiste? Mensajeros o testigos de un malestar interno también, que lo ponían en evidencia en la empresa, que lo dejaban totalmente expuesto, los problemas de entre casa, ¿no? Y eso también, el mensaje que se transmite para los empleados no está bueno. Totalmente. Porque te quedas ahí con una sensación diciendo, wow, ¿y ahora qué? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es el vínculo entre ellos? ¿Cómo es la comunicación entre ellos? ¿No? O reafirmando con razón se porta así con nosotros también, ¿no? También, claro, ahí entendés, claro, totalmente. Sí, sí. Guille, te veo con ganas de tirar un bocadito. Sí, no, bueno, en este caso que son marido y mujer, bueno, se suelen notar se suelen volcar en el ambiente y en el ámbito de la organización, ¿no? Los problemas que se traen los problemas de alcoba, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera.
como que se refleja, se puede llegar a escuchar dentro de una organización comentarios del tipo, bueno, ya sabemos lo que pasó anoche, ¿no? Claro. Depende de las caras que aparecen ese día. Claro. Ahora, muchas veces en el caso de socios, por ejemplo, que son hermanos, o que más allá de este caso de que son parejas, ¿no? Muchas veces es como que se obliga a las personas, a los colaboradores, como a tomar partido, ¿no? Es decir, si hay estos problemas de comunicación, por ejemplo, entre dos socios que son hermanos con criterios distintos, ¿no? Como que esa grieta, por llamarlo de alguna manera usual en estos días, es como que va a haber empleados que van a estar, se van a sumar a un grupo y otros que se van a sumar al otro grupo, ¿no? Por supuesto, con las consecuencias que tienen los resultados de esa organización así partida. Esos problemas quizás no resueltos en el ámbito familiar y que se reflejan en la organización son problemas para el funcionamiento de la organización. Totalmente, totalmente. Y yo también en la última empresa donde yo trabajé, me acuerdo que son 3 socios que son amigos entre sí, ¿no? ¿Y qué pasaba? La comunicación entre 2 de ellos era muy buena, pero el tercero siempre tenía roces y choque con los otros 2. ¿Y qué era lo que me pasaba? Me terminaba pidiendo consejos o formas de cómo encarar su malestar frente a ellos 2. ¿No? Porque él sabía que yo era counselor y demás, entonces me decía, vos que sos counselor, te planteo esta situación, me decía, ¿viste? Venía a mi oficina, cerraba la puerta, te planteo esta situación. ¿Viste? Estos 2 son, bueno, me pasa esto, tengo un malestar cada vez que ellos hablan, me parece que no van a decir las cosas como ellos dicen, me parece que los objetivos van por otro lado, yo les digo una cosa, ustedes hacen eso y al día siguiente vienen estos 2 y le dicen lo contrario e igual lo hacen, entonces no me gusta, no estamos teniendo comunicación, no sé cómo acercarme, me decía, no sé cómo encararlo, cómo acercarlo, cómo mostrar mi malestar. Lo único que hice fue, ¿en algún momento le comentaste tu malestar a ellos? No. ¿Y cómo sería comentarle tu malestar? Y diciéndote esto mismo, pero a ellos. Bueno, y ahí terminó, ¿no? Claro. Como dijo, ¿viste? Fue una intervención chiquitita, que él dijo, che, sí, qué obvio, ¿viste? Era como para que él dijera, qué obvio, ¿viste? Y sé que habló en esa semana, me acuerdo, no sé si mejoraron, pero sé que por lo menos expresó su malestar. ¿Sí? Como que finalmente se reducía a algo tan simple como eso, ¿no? Como che, ¿le pudiste decir, lo pudiste hablar? ¿Pudieron ponerse de acuerdo? Me pasaba, por ejemplo, Dami trabajando en el banco, atendiendo empresas familiares, y quedaba muy claro también las internas, ¿no? Bueno, mira, le podés avisar a tu hermano que entró un cheque, que hay que, mira, lo podés llamar vos, le podés decir que a mí no me viste, podés decirle que yo no tengo idea, y quedaba tan expuesta la fragilidad que había en los mandos, en la organización, que viste, realmente ahí es donde te quedabas pensando, bueno, ¿cómo transmitir una seguridad frente a terceros cuando te das cuenta realmente del quiebre que existe? Sí, tenés razón, me hiciste acordar que me pasaba igual, y me pasa con muchos clientes y proveedores, que me pasan situaciones así, ¿viste? Que uno llama para tener una reunión o pedir un pago o algo, y generalmente donde son proveedores que son empresas familiares, y a veces hay situaciones, parece tensas, que te dicen, no, mejor pedíselo a tal, pero comunicate vos, o no sé, te tratan de patear, claro. o te usan, muchas veces, perdón por el término usar, sí. Pero te usan como una suerte de contenedor y te tiran todo lo malo que le están pasando y viviendo, y uno termina, no sé si consolando, pero escuchando a la otra persona con su problemática. Y vos decís, pero sos cliente mío, sos un proveedor, me estás contando una situación, viste, familiar, personal,
y esto puede pasar, no te digo que pasa con los counselors, puede pasar con cualquier persona que levanta el tubo y, no sé, no quiere cortar a la otra persona y decir, che, no, tus problemas familiares a mí no me importan. Claro. No. Claro. ¿Sabés con quién me pasaba cuando tuve la posibilidad de conversar con muchos contadores y demás, cuando pude participar en una charla para contadores? Me comentaban esto, que los contadores terminaban siendo una suerte de psicólogo, entre comillas, sí, de sus propios clientes, porque les contaban sí, muchas internas que había, tanto en la organización como de sus familiares y parejas. Y claro, los contadores querían liquidar el trabajo, no querían escuchar los lamentos de las otras personas, pero lo hacían igual. Sí, es tan real lo que decís, tan real, porque yo recuerdo también trabajando en el banco, ya te digo, viste cuántas veces de pronto tenía que hacer un llamado por teléfono a uno de los integrantes de la pyme familiar, y encontrarme hablando y siendo la psicóloga, así con el paralelismo que vos estás haciendo del contador, ¿no? Pero yo creo que un poco nos pasa a todas las personas que estamos en contacto con un otro, que estamos en contacto con personas. Y si es imposible, no sé, Guille, vos qué opinás, pero es imposible no empatizar con alguno. ¿Viste? A mí me pasaba al menos que yo trataba de ser imparcial, pero en algún punto entendía esta cosa coloquial que me venían a contar de la interna familiar, y a mí me resultaba a veces complejo no tomar participación por una postura. Eso es lo que tienen también las empresas familiares. Eso muchas veces tiene que ver con la confusión de roles en los dos sistemas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando, supónganse, uno es el hijo al que nadie le da pelota, por decirlo así académicamente, en su grupo familiar, porque es al que lo consideran que no es el más inteligente o el que es el más retraído, o por lo que sea, ¿no? Entonces, sus decisiones en la organización se reciben de la misma manera, se reciben como de quien vienen. Entonces, muchas veces esta persona tiene que recurrir a terceros, como diciendo, decirle que es idea tuya, ¿no? Porque si él va y lo plantea como de él, no le van a dar bolilla, no le van a atender, no lo van a tomar en serio. Por eso quería ir al rol del counselor en una organización familiar, ¿no? En general, cuando la organización es posterior a la familia, es decir, pues puede ser que una familia se forme a partir de una organización, ¿no? Es decir, dos personas que se conocen en una organización y forman una familia, ¿no? Entonces ahí como que la organización es anterior, pero en general es una familia que antecede, ¿no? a la organización. Y en general lo que vamos a tener que hacer en estos casos siempre es tratar de resolver el problema familiar primero. Si no, el problema de la organización muchas veces es un reflejo de ese problema familiar. ¿No? En un momento creo que hablábamos de los problemas generacionales, ¿no? Y antes de llegar al tema de la sucesión también. No, muchas veces hay cuestiones generacionales de que el fundador de una empresa, de una organización, tiene ya hijos que han ido a la universidad, se han formado, quizás tienen un máster, y se plantean, y uno los escucha hablar y hablan del viejo, ¿no? El viejo como que el fundador hubiera llegado a armar esa organización como de casualidad, ¿no? Como que no ven todo el reconocimiento que tiene, de todo el peso que tiene en la organización ese fundador, que quizás esté desactualizado en algunas cosas, pero la solución no es dejarlo de lado, porque están tirando a la basura, qué sé yo, 30 o 40 años de experiencia,
que con la ayuda quizás de que los que ellos se han actualizado y lo que ellos saben de lo que sucede en el mercado ahora, o cómo hay que hacer el marketing ahora con respecto a cómo se hacía antes, digamos que tiene que ser aprovechar la experiencia de uno con los conocimientos nuevos de los otros, ¿no? Sí. Y entonces normalmente vemos que hay una lucha generacional que ninguno de los dos escucha el uno al otro, ¿no? Porque uno dice, estos pibes se la creen que saben todas y nos vamos a fundir con esto que ellos quieren hacer. Y los pibes hablan del viejo y no logran escuchar todo lo que tienen para aportar a esa organización. Sabés que esto me lleva a pensar, ¿no? Qué tan cierto lo que decís. Recuerdo también, yo siempre digo que a mí me gustaba mucho el país ruidoso que hemos sido en cuanto a la fabricación, ¿no? Hemos sido un país tan ruidoso, y yo trabajando en el banco he tenido oportunidad de ir al ruido, he tenido oportunidad de ir a las fábricas, ¿no? A lo nodal, me encantaba, no sé cómo me gustaba cuando mi gerente me decía, hay que ir a visitar a tal cliente, que tiene y venderle la cuenta, y yo levantaba la mano porque les puedo asegurar que me encantaba ir a ver el proceso de producción, de cómo entraba la materia prima y cómo terminaba, cómo era todo el proceso de elaboración hasta que salía el producto terminado. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que me encontraba siempre a don Juan, que era el dueño de la empresa, con una pasión, contándome cómo era todo ese proceso de fabricación, y después para la toma de decisión tenía que irme a hablar con el hijo, que te dabas cuenta que estaba en otra completamente. Me pasaba que inclusive hasta he ido a empresas donde yo me sentaba en una punta, el dueño de la empresa o el que tomaba las decisiones en el otro, dice, bueno, la escucho. ¿Viste? Y era un monólogo y de ofrecerle, y yo digo, ¿y ahora qué hago? Se me termina el comentario, el speech, y digo, ¿en qué momento esta persona, dueño de la pyme, familiar, va a tomar la decisión? Bueno, ¿dónde te firmo? Pasaban hasta esas cosas que vos decís, ¿cómo todo esto que yo ponía, que hasta transpiraba porque tenía que cumplir con un presupuesto de una venta, no era, a veces hasta ni era necesario decir demasiadas cosas porque ya tenían como decidida tomada la decisión de tener la cuenta, suponte, ¿no? Pero bueno, nada, era como estas dos situaciones tan antagónicas que, como por un lado estaba, ya te digo, el dueño de la empresa con una pasión, con un amor, y el hijo que tomaba las decisiones en una mesa de directorio, bueno, le escucho, sí. y cómo se daban estas dos situaciones tan antagónicas. Eso pero es interesante, ¿no? Contemplar por lo menos estas dos problemáticas que ya dan mucho que hablar, ¿no? La comunicación y el traspaso generacional. Pues yo estaba leyendo hace unos momentos antes de esta reunión un informe de la Universidad Católica de Córdoba que mencionaba que de las pymes, que son cerca de un 85-90% acá en Argentina, pymes familiares, decían que de ese 90% solo un 21-22% estaba trabajando en una planificación de un buen traspaso generacional. Y que el otro 78-79% restante de esas pymes no estaban ni planificando el tema del traspaso generacional. Y eso nos da quizás una idea de cuáles son esos puntos débiles que pueden tener hoy en día las empresas familiares. Quizás no se aborda de manera efectiva el tema del traspaso generacional, no se prepara a los futuros y futuras líderes que pueden liderar esas organizaciones, no se las capacita. Y también decía este informe que, y en otros varios foros que estuve también viendo de empresas, decían que hoy en día las capacidades que se precisan para liderar una organización y más del ámbito familiar, no es solo lo técnico, no es solamente saber la historia de la organización familiar, sino que también tener aptitudes y habilidades para el trato con la gente, temas relacionados con la empatía, temas relacionados con la escucha activa. Y yo estaba leyendo todo eso y decía, escucha, es lo que nosotros trabajamos, lo que podríamos ofrecer nosotros. Y digo,
mirá el abanico de posibilidades que tenemos nosotros de ofrecer algún programa, alguna capacitación, algún taller, que esté relacionado con enfocarse en trabajar estas habilidades blandas, ¿no? En los futuros y futuras líderes de organizaciones familiares. Tranquilamente se puede presentar en la CAME, tranquilamente se puede presentar en alguna asociación que nuclee empresas familiares y poder ofrecer este tipo de actividades. Entonces, tratando de pensar un poco, ¿no?, el rol del counseling y las posibilidades que podríamos nosotros generar para aprovechar esta necesidad o estas debilidades que hay en este tipo de empresas familiares, porque están compuestas por personas que a su vez encima no es como las organizaciones que están compuestas por personas solamente. Acá es personas que encima son familia. Y se abre un poquito más el abanico de posibilidades de intervención de un counselor, de una counselor en este tipo de organizaciones. Yo he trabajado acá en consultorio con directores de organizaciones familiares que tenían problemas con sus hermanos, con sus hijos que no querían ponerse la empresa al hombro, y el flaco tenía que salir a buscar un socio afuera a la calle, porque pensaba que su hijo lo iba a suceder y no iba a pasar por ahí. Claro. También pasa mucho esto de, por ejemplo, ser socio de una organización y que tu hijo recién tenga tu hija tenga recién 5 años. No, ¿a quién vas a dejar como sucesor de esa organización? Porque para que tu hijo o hija se prepare, empiece a tener experiencia laboral y demás, tranquilamente van a pasar 20 años. Entonces esta persona decía, ¿qué tengo que esperar hasta los 75 para dejar de trabajar y dejar la organización a mis hijos? ¿Viste? Entonces, el traspaso generacional también es un conflicto que tienen mucho los directores y directoras de organizaciones. Además de todos los conflictos que puedan tener, ¿no? Digo, pero es una situación que va a pasar. Perdón, Guille, sí, veo tu dedito. No, digo que además eso, hay otro tema en paralelo que también hay que trabajar. ¿Qué pasa con aquellas personas que participan de la organización y no son parte de la familia? ¿No? Es decir, esto que vos decías, naturalmente el fundador supone que sus hijos o alguien de su familia lo va a suceder. ¿Cómo impacta esto en aquellos que están tratando de hacer una carrera dentro de esta organización sabiendo que tienen ese techo? ¿No? Es decir, nunca voy a hacer, ¿cómo voy a competir contra alguien que tiene un lazo de sangre con este tipo? ¿No? Es un tema que hay que trabajarlo también internamente para que no impacte en la motivación de las personas, ¿no? Y es algo que también tenemos que trabajar con los dueños de las organizaciones. Sabés que se me daba por pensar con esto que estamos hablando, ¿no?, del traspaso generacional, cuánto campo de acción que tenemos también para esto como counselor, y en cuanto en esto de el recambio tecnológico, el traspaso y el acomodamiento de la tecnología, eso también es todo un tema que se da entre las figuras de los papás que ya están con un recorrido acomodado, y si lo hacíamos de esta manera, ¿para qué invertir en tecnología? Con los jóvenes que vienen con todo este ímpetu, con esta actualidad, con este mundo que se va acelerando, y más de la mano de la tecnología, también cómo adecuar este pensamiento de las estructuras familiares a la inversión en tecnología y que el producto final terminado sea diferente, la inversión que significa eso también desde lo económico, y cómo es el cambio de cabeza que se tiene que generar en la familia, en las organizaciones, para que den paso de lo artesanal a la tecnología, ¿no? También eso es un campo que me parece interesante abordar. Por eso te digo, en la medida en que podamos contribuir a llegar a una colaboración generacional en lugar de una lucha generacional, entonces se va a poder, porque esa persona llegó a donde llegó, no por casualidad, ¿no? Pero esa persona quizá ya no tiene los conocimientos técnicos para moverse en el mercado actual,
¿sí? Pero sabe cómo hablar con las personas, sabe cómo comunicarse con las personas, sabe cómo gerenciar personas, sabe cómo motivar personas, más allá de la tecnología que tenga que usar, ¿no? Y esa tecnología la puede derivar, la necesidad de tecnología, en gente que sea especialista en eso y él manejar su negocio como si fueran cajas cerradas, digamos, ¿no? Es decir, sí. sí. ¿Sabes qué se me viene a la cabeza? Que en esta cursada hubo una clase donde les comentaba a los chicos y chicas el tema de la diferencia entre counseling, coaching y mentoring. Y acá aparece como una figura de mentoreo, ¿no? De mentor, quizás frente a este escenario que vos estás comentando. Y bueno, eso, ¿no? Se me viene a mí también a la cabeza la palabra destituir, ¿no? Cómo quizás algunas generaciones quieren destituir a esta persona y eso termina quebrando también a la familia, no solo que puede generar un conflicto interno dentro de la organización, sino también familiar. Y después, ¿cómo recomponemos eso? ¿No? ¿Cómo buscamos una estabilidad frente a eso? Entre lo laboral, lo organizacional, mejor dicho, y lo familiar. Me parece que como decía Guille, ¿no? Un acompañamiento de la nueva generación con la generación que está por salir o la generación saliendo. Un acompañamiento, generar una especie de entramado también entre generaciones y que se acompañen entre sí para que sea lo más efectivo posible esto, ¿no? Pero bueno, sí, José. Y ahí tocas un tema, destituir, que es una palabra, es bien interesante para trabajarla, ¿no? Porque desde lo emocional, fíjate todo lo que mueve, una destitución, ¿no? Es bien complejo como para trabajar desde el campo emocional, lo que genera este desplazamiento de las personas cuando ya empiezan a sentirse que no son tan funcionales para el sistema. Y esto también de las palabras foráneas, ¿no? Te escuchaba recién hablar del counseling, coaching, mentoring, como también el mercado nos fue incluyendo con esta terminología, que si bien tienen esta cuestión como foránea, en realidad lo que subyace atrás de eso es la persona en sí, es lo que le pasa a la persona, ya sea desde el campo del mentoring, del counseling, del coaching. El coaching es más a la acción, el counseling centrado en el ser, pero todas las tres corrientes o las que surjan, siempre es el foco es la persona. Y el proceso, como decía nuestro querido Carl Rogers, el proceso de convertirnos en personas. Sobre todo en este momento, el factor diferenciador es la persona. Si vos podés tener la mejor tecnología, pero si no tiene razón de ser para las personas, es decir, para el potencial cliente, esto no sirve para nada. Puede ser genial, pero si no logro comunicarme con la necesidad de la persona, digamos, voy a estar viviendo en un universo paralelo, ¿no? Es decir, esto no satisface ninguna necesidad importante para el otro. Entonces, ¿qué importancia va a tener eso? Pero, bueno, nada, nos fuimos un poquito por otro lado. No, pero me gustaría, sí, pero me gustaría hacer un rescate, a ver si podemos los tres hacer un rescate de esto que estuvimos conversando, como para darle un cierre a este coloquio, por lo menos para hablar de estas temáticas que salieron, que veo algunas intervenciones que podemos hacer como counselor frente a este tipo de problemáticas o de empresas que nos pueden convocar, o futuros consultantes que podamos tener que vienen con una problemática de familiar laboral. Surgió el tema de comunicación, bueno, pero ¿cómo la podemos abordar desde el counseling, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como counselors para abordar estas problemáticas de comunicación? A ver, sabemos que cada empresa es un mundo, cada empresa es una cultura distinta,
acá se mezclan la cultura de la empresa con la cultura familiar también. Entonces, ¿de qué manera poder abordarla desde el counseling? Tal vez trabajar de manera individual con las personas afectadas, de manera grupal, con equipos de trabajo o con grupos familiares. Resolver, como decía Guille, ¿no?, estas cuestiones familiares para luego enfocarnos en cómo esto impacta en la organización. Porque me parece que enfocarlo en resolver los problemas que están en la organización sin tocar los problemas que están de trasfondo o que vienen de raíz de la familia, es como que hay un faltante, ¿no? Es como que algo no terminamos de abordar. Muy corto plazo. Acá, soluciones parche, yo le suelo decir este tipo de soluciones. Un poco vos, con lo que contaste de tu experiencia, creo que diste en dos puntos muy clave, ¿no? Esto de escuchar las conversaciones que faltan. Sí. ¿No? Vos tiraste un par de ejemplos en que estaba claro que estaba faltando una conversación, ¿no? Es decir, hablamos en general de comunicación, pero digo que es como ver un rompecabezas que le faltan un par de piezas, ¿no? Vos decís, pero acá me está faltando algo, ¿no? Y para el que viene de afuera con una mirada fresca, eso salta evidente, pero el que está metido ahí adentro no se da cuenta de eso porque es lo que vive normalmente, ¿no? Y la otra no me acuerdo cuál. A mí se me da por pensar también esto, ¿no? Como somos seres lingüísticos y desde ese lugar también nos vamos construyendo. Y también nos vamos construyendo desde la base de una familia, que después puede surgir, bueno, la empresa familiar, pero como base de esto es la estructura familiar y trabajar con esta cosa lingüística de la familia y pensándonos también que cuando podés detectar el quiebre, bueno, la crisis, que pongan de manifiesto, allí está nuestro campo, y hay mucho para trabajar, y la buena noticia es que se puede, se sale. Hay algunas cuestiones que están relacionadas con una palabra que a mí me gusta mucho, que es la actitud, que se pone también muy, muy en juego en las organizaciones, y más en los líderes, o en los mandos, en las familias, en las cabezas, y actitud. Y a partir de allí trabajar con esta cuestión actitudinal y desde un lugar conversacional, si queremos hablar también en cuanto a comunicación, ¿no? Somos seres lingüísticos, conversacionales, que nos manejamos desde ese lugar, y poder nosotros con nuestras intervenciones en el momento que detectamos estos quiebres, hacer, dirían los jóvenes, hacemos match, hacemos esta cuestión de sinapsis. Se me ocurre pensar en esto. Sí, muy, muy en línea con esto que estás diciendo, y me acordé cuál era lo otro que Damián contó, como, digo, ¿cuál es la principal herramienta del counselor? No, la escucha. Y a ver, lo que contaba Damián fue esto de que escuchó unos minutos a una persona, y esa misma persona algo cambió por el simple hecho de haber podido hablar de eso que no se estaba hablando, ¿no? Entonces, un poco también me gustaría dejar esto a los estudiantes, ¿no? Que no piensen que para laborar tienen que incorporar técnicas especiales de las organizaciones, porque lo fundamental y la herramienta por excelencia es la escucha, en el ámbito que sea. Es lo que permite que las personas puedan escucharse a sí mismas y ordenar sus pensamientos, ¿no? Totalmente. Y más un plus a esto que vos decís, Guille, es si tenés experiencia de muchos años trabajando en un área o sos profesional de otra profesión, con muchos años trabajando, esta posibilidad de también brindar ese espacio de escucha a esos profesionales o a los trabajadores y trabajadoras de un área particular donde vos estés trabajando. Tenemos una colega que es contadora,
y que está trabajando en un proyecto en el cual va a brindar espacios de escucha y contención para contadores y contadoras que están en esos desbordes emocionales de crisis porque no llegan con los tiempos de presentar informes, balances, cierres, no dan los números, y además sostener este huracán de emociones que son sus clientes, ¿no? Entonces, ¿quién contiene a quienes contienen? ¿No? Y que se terminan desbordando. Incluso mi contador, por verse en una situación así, empezó a estudiar yoga, empezó a estudiar técnicas de meditación, empezó a un camino de encontrarse a sí mismo, por así decirlo, y un momento para él mismo, porque entre tanta tensión y tanto escuchar a los demás, a sus clientes, él terminaba desbordado y terminó con pico de estrés, terminó con un montón de problemáticas de salud. Entonces decía que volver a encontrarse a él en un punto donde tenía su lugar para respirar, para meditar, para hacer lo que él quería, le devolvió esa paz y tranquilidad que no estaba logrando en su laburo. Y su laburo era algo que le encantaba, y estos últimos tiempos no le terminaba de cerrar por ningún lado porque le traía más malestar que bienestar. Y esa es otra, ¿no? ¿Qué nos pasa hoy en día o qué le pasa al mundo laboral hoy en día? Que también hay una crisis de bienestar en los empleados y empleadas, ¿no? Y aparece este tema del malestar, este tema de la desmotivación laboral que termina afectando a tus ámbitos personales. Entonces, ¿qué pasa? Para mí hay como una especie de crisis que habría que contenerla, atenderla entre tantos profesionales que estamos trabajando en esto y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque si no, terminamos teniendo toda una sociedad de trabajadores y trabajadoras que, no digo todos, pero en su mayoría terminan yendo a trabajar y van a trabajar con malestar, sin ganas, desmotivados, queriendo terminar el día. Y bueno, nada, entonces digo, hay mucho campo de acción. Esto que hablas se puede llevar a productos concretos a ofrecer en organizaciones, ¿no? Como espacios de escucha al empleado, pueden ser internos o externos, ofrecer, no sé, programas, por ejemplo, del manejo del estrés, esto que vos estabas contando de meditar o hacer yoga, hacer hacer mindfulness. Encuentros, claro, hacer encuentros para darle a las personas herramientas para el manejo del estrés en épocas de muchísimo estrés, ¿no? Sí. Bueno, así como para nombrar dos productos, por llamarlo de alguna manera, servicios serían, que podemos ofrecer como counselor a las personas de las organizaciones, ¿no? Totalmente. Claro. Tal cual. Bueno, no sé, José, si querés aportar algo más, si no, me parece que ya cumplimos con el tiempo que los había invitado a ustedes para este encuentro. La verdad que fue muy interesante conversar este tema con ustedes. Yo me quedaría un par de horas más conversando y seguramente algo haríamos entre los tres y ya mañana ya estaríamos publicando algo. Pero bueno, vamos a hacer un cierre también para los chicos y chicas que están del otro lado escuchándonos. Vamos a hacer un cierre ya de esta clase de hoy. José, no sé si querés dejar... Yo tal vez sea un mensaje, ¿no? Vivir, recién hablaba Guille de algunas cuestiones que están relacionadas con yo lo veo con las ganas y la pasión, el amor al trabajo. O sea, yo será que amé tanto mi trabajo, y hasta a las personas por ahí les resulta extraño, pero a ver, ¿cómo podés amar un trabajo? Y yo lo amé, y lo digo, lo voy a decir, lo dije siempre, y todas las personas que han trabajado conmigo en estos casi 40 años de mi recorrido laboral, siempre lo supieron de mí, esto de el amor, laburar con amor, con pasión, con compromiso, con innovación.
desde el lugar que a cada uno nos toque. Creo que ese es el mensaje que tal vez puedo dejarles para las nuevas generaciones, y siempre digo, ¿no? Si con lo que nosotros podemos hacer, con la contribución de cada uno de nosotros, dejar el mundo un poquito mejor de cómo lo encontramos, creo que ya por lo menos desde mi lugar, siento que ya está cumplido. Pasión, compromiso, ganas, y bueno, y gracias por el encuentro, me gustó muchísimo. Buenísimo, José, buenísimo. Bien. ¿Guille? Sí, no, excelente. Sí, me quedaría horas y por ahí lo podríamos subir a YouTube. Claro. Okay. Está muy bueno para compartirlo, me parece. Bueno, podemos hacer algunas ediciones, sí. Espero que los chicos de intercambio les resulte útil esto que hemos conversado. No es más que lo que surge de nuestra experiencia personal de cada uno de nosotros y nada, espero que les entusiasme de la misma manera que nos entusiasma a nosotros. Perfecto. Tal cual. Ojalá, ojalá. Bueno, les agradezco, Guille, José, por este ratito y por compartir tanta experiencia y entusiasmo, ¿no? También por esta profesión y este ámbito en particular. Así que les agradezco infinitamente. La agradecida soy yo, gracias. Y a los estudiantes, las estudiantes de tercer año, también gracias por escucharnos, y si tienen alguna duda y demás, después las conversamos por Gmail, y seguramente tanto José como Guille están abiertos también a recibir comentarios. Después yo les voy a pasar a ellos sus mails para que se puedan contactar con ustedes. Muchas gracias por todo, y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias. Muchísimas gracias.